para minería, petróleo y productos alimenticios. En ese contexto uno puede definir que los factores de mayor incidencia relativa son por lo menos 4. En primer lugar, la irrupción de los fondos de inversión de carácter especulativo que, sustituyendo mecanismos de participación desde hipotecas subprime hasta maniobras de carácter especulativo, generan incremento a nivel de precio de commodities de toda naturaleza y principalmente alimentos, con incidencia en terceros países, principalmente aquellos que no producen los alimentos que necesitan para el consumo interno. En segundo lugar, la demanda sistemática por la sustitución de los combustibles fósiles por biocombustibles. La tercera cuestión es la participación de grandes actores de la escena internacional como China e India. Y por último, el crecimiento sistemático del comercio mundial y en ese contexto el crecimiento de la economía de muchos países, el incremento del poder adquisitivo y naturalmente la demanda de ese tipo de commodities y principalmente alimentos. En ese marco, en el escenario internacional, se observan regulaciones al comercio exterior, porque de acuerdo a la evaluación que se puede realizar desde el punto de vista de la Organización Mundial del Comercio, existen por lo menos 40 países que aplican mecanismos de regulación del comercio exterior, que tienen que ver con imposición de derechos de exportación, retenciones e inclusive prohibición de exportaciones. Puedo citar desde China, con retenciones de hasta el 25% para determinado tipo de productos, o el cierre de exportación de arroz a los efectos de satisfacer la demanda alimentaria interna en Brasil, por ejemplo. Y también remarcar que existen 40 países en el mundo en donde el precio de los alimentos inciden sustancialmente en su calidad de vida y que ha provocado disturbios sociales de distinta naturaleza por la incapacidad de una enorme cantidad de la población de no acceder a los elementos de carácter esencial. Y a su vez, países con un desarrollo mucho más importante que el nuestro, como por ejemplo Canadá y Australia, en donde existen oficinas de regulación de determinado tipo de comercialización, por ejemplo, de trigo. Por tanto, lo que quiero transmitir es que en un contexto internacional de incremento en el precio de los alimentos, la regulación del comercio nacional e internacional forma parte de las estrategias que adoptan los países para resolver problemas de abastecimiento interno, de comercialización y de incidencia a nivel de precios y del poder adquisitivo del salario de sus trabajadores y de sus habitantes. En el contexto nacional, lo que uno observa claramente es que el modelo macroeconómico que se empezó a instrumentar en el año 2002 y se agudizó claramente a partir del 25 de mayo del año 2003, desde el punto de vista de las grandes decisiones macroeconómicas, tienen 3 pilares: la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. La política fiscal tiene un objetivo sólido que tiene que ver con superávit fiscal primario y superávit fiscal financiero. En 198 años de historia de la economía argentina, es la primera vez que tenemos 6 años consecutivos de superávit fiscal primario, superando 3 puntos, y la proyección de este año indicaría, de acuerdo a la evolución de la tasa de crecimiento de la economía, cerca del 3,6%, superando el 1% en materia de superávit fiscal financiera, planteando un proceso de reducción de deuda pública equivalente a 67.000 millones de dólares en un proceso de renegociación de la misma y obviamente generando las condiciones de sostenibilidad fiscal producto de desendeudamiento y consistencias desde el punto de vista fiscal. En segundo lugar, observamos una política monetaria en donde, en primer lugar, el Banco Central de la República Argentina, de manera autónoma e independiente, genera una política razonable, sustituyendo inclusive los componentes, porque en el año 2004-2005 hubo una variación entre la relación de reservas y base monetaria y también de la modificación desde el punto de vista de la base monetaria y el M2 como valor agregado, a los efectos de que la evolución del agregado monetario M2 sea inferior
al Producto Interno Bruto nominal con el objeto de evitar expansión inflacionaria, a los efectos de preservar el poder adquisitivo del salario. Y en tercer lugar, la política cambiaria, que es una política cambiaria de tipo de cambio alto, competitivo, sustentable y estable. Esta herramienta, que es la herramienta cambiaria, es muy importante para un país como el nuestro, en donde tenemos una diferenciación cualitativa que hacer entre sector agropecuario y sector industrial. El sector agropecuario en la República Argentina tiene alta competitividad en virtud de ventajas comparativas existentes. El sector industrial tiene baja productividad relativa por insuficiencia de stock de capital derivado de la incapacidad de acumulación económica producto de inestabilidad histórica. Y en ese contexto, lo que uno necesita es un tipo de cambio alto para regular los mecanismos de expansión del comercio exterior, acumulación de reservas y utilización de las divisas para garantizar la sostenibilidad macroeconómica. Por eso tenemos superávit comercial durante los últimos 5 años, superávit en cuenta corriente, superávit fiscal primario, superávit fiscal financiero y a su vez un proceso de crecimiento del empleo industrial de 70 a 500.000 empleos producto de un tipo de cambio alto que permite que muchas de nuestras empresas puedan exportar. De hecho, las exportaciones aumentaron de 25.600 millones de dólares en el año 2002 a más de 65.000 millones de dólares proyectado para el año 2008. Eso obviamente genera condiciones de mayor sostenibilidad macroeconómica de largo plazo. Por eso es importante remarcar esto porque ¿cómo se articula el sector agropecuario y el sector industrial en la Argentina? Se articula de manera tal de estructurar la relación de insumo-producto. Necesitamos la aplicación de retenciones para reducir el precio doméstico de los insumos en el proceso industrial a los efectos de multiplicar el nivel de empleo, expandir comercio y servicios y garantizar, mediante el empleo, mejores tasas de salarios, reducción de pobreza, de indigencia y de desempleo. Objetivamente, este modelo macroeconómico ha funcionado muy bien en la Argentina. Hubo una reducción del 54% de la pobreza al 20,7%, de la indigencia al 26% al 7,3%. El desempleo bajó entre el 24 al 26% a una proyección del 7,3% a diciembre en la proyección de la medición en el transcurso de este año, pero se ubica en un dígito y obviamente en torno al 8%, intentando lograr una tasa de desempleo subyacente equivalente al 5%. Entonces, lo que digo es que objetivamente el modelo macroeconómico ha sido exitoso. 54% de tasa de crecimiento, 3,6 millones de empleos generados y efectos muy productivos en el país. En ese contexto se inscribe la política agropecuaria. La política agropecuaria ha permitido que, en definitiva, podamos contabilizar resultados exitosos. Si uno toma 1990 respecto al año 2007, tiene que distribuir 2 etapas, 1990-2002, 2002-2008. En el año 1990, la superficie sembrada de la República Argentina oscilaba entre 19 a 20 millones de hectáreas. En el año 2007-2008, la superficie sembrada estaba oscilando 26 millones de hectáreas. En el 2007-2008, la superficie sembrada 32 millones de hectáreas. ¿Esto qué quiere decir? Que en 12 años la superficie sembrada creció en 12 años durante la convertibilidad monetaria y sin retenciones a un ritmo equivalente en los próximos 5 años al mismo ritmo. ¿Esto qué quiere decir? Que la superficie sembrada tardó 12 años sin retenciones y 5 años con retenciones. Y también lo que uno puede observar es el total de producción de cereales oleaginosas, que pasó de 40 millones de toneladas a 65 millones de toneladas y de 65 millones de toneladas a casi 97 millones de toneladas 2002, 2007, 2008. Fenómeno equivalente o similar. Y esto es producto de una multiplicidad de factores que
que tiene que ver con siembra directa, con aumento sustancial de la productividad, de inversión de stock de capital, de variedades genéticas, de biotecnología, de una multiplicidad de factores que han incidido, pero también de las condiciones macroeconómicas del país y obviamente de las oportunidades del mercado internacional. Entonces, me parece que es importante remarcar que independientemente de las cuestiones a corregir en toda política de gobierno, la política agropecuaria ha dado resultados en términos de incremento de la superficie sembrada, del total de producción, de reducción del endeudamiento de 48.000 productores a 6.000 productores y fundamentalmente de incremento en la producción de maquinarias, herramientas, tractores producidos localmente o importados y fumigadoras que inexorablemente han generado un efecto multiplicador en muchas localidades de nuestro país. Entonces, uno de los factores que más inciden para el mejoramiento de estas condiciones tiene que ver con el tipo de cambio. Por eso me parece que es importante remarcar que en la política agropecuaria del Estado Nacional ha habido una participación activa del Estado. Por ejemplo, ha habido participación activa del Estado para sostener el tipo de cambio, lo cual implica usar el superávit fiscal y financiero para adquirir dólares y a su vez con una expansión monetaria derivada inferior al crecimiento del Producto Interno Bruto nominal para sostener el tipo de cambio. Porque de lo contrario el tipo de cambio cae, y si cae el tipo de cambio, cae la rentabilidad del productor, cae la rentabilidad de la industria, cae el desempleo, o mejor dicho, cae el empleo, y aumentan los niveles de pobreza y marginalidad. Por lo tanto, el tipo de cambio es un elemento esencial para la sostenibilidad del modelo macroeconómico. En segundo lugar, el Estado Nacional tiene una política activa respecto al precio del gasoil. Porque, por un lado, se advierte respecto a la inconstitucionalidad de los derechos de exportación o de las retenciones al sector agropecuario. Pero nada se dice respecto de las retenciones hidrocarburíferas. Yo he sido jefe de gabinete de ministros cuando se suscribe el decreto 310 para la aplicación de las retenciones. Y eso permitió efectivamente que el precio del petróleo en el mercado doméstico sea inferior y consiguientemente el precio de la nafta o del gasoil sean inferiores en la Argentina respecto a otros países comparativos como Chile, como Brasil, como Uruguay. En ese contexto, aplicar retenciones hidrocarburíferas implica tener un precio de referencia doméstico. Cuando el precio del barril crece, aumenta el porcentaje nominal de retenciones hidrocarburíferas, pasando del 67,5% inclusive al 71%, para fijar el valor de referencia en cerca de $47 el barril, a los efectos de que el precio del gasoil no suba y no afecte a dos demandantes principales, que son el sector agropecuario y el sector de fletes, porque si dejamos el precio del gasoil libre, sin ningún tipo de retenciones hidrocarburíferas y sin ningún tipo de subsidio explícito o implícito, se encarece el precio del flete, baja la rentabilidad del producto transportado y el productor agropecuario tranqueras adentro recibe menos plata, principalmente para provincias extrapampeanas como la provincia del Chaco, porque el productor agropecuario, si no existiría el subsidio al gasoil para el transporte, tendría que pagar un costo de flete más alto, el precio tranqueras adentro sería más bajo y consiguientemente se afectaría más aún la rentabilidad del sector agropecuario. Entonces, me parece que las retenciones no solamente son un elemento dinamizador de la actividad económica en la matriz de insumo-producto, sino que permite regular precios domésticos y a su vez permite generar las condiciones para el desarrollo integral de la actividad económica. O sea, es un elemento de regulación económica indispensable, con incentivos muy claros. Esto tiene un costo. El gasoil que se vende en forma directa, el subsidio del precio de transporte. También tiene un costo la reducción del IVA para fertilizantes y herbicidas del 21 al 10,5%. O también tiene un costo las modificaciones que se hicieron en el Congreso para reducir al 21 al 10,5% la comercialización de granos. O también tiene un costo
de oportunidad que las provincias argentinas, en virtud de los pactos fiscales, no cobren el impuesto a los ingresos brutos al sector agropecuario. O también tiene un costo permitir que gran parte del impuesto inmobiliario rural en nuestras respectivas provincias no se apliquen con todos los parámetros de evaluación fiscal para no incidir negativamente en la rentabilidad de los productores. O también tiene un costo el 14% de reintegro para los bienes de capital producidos localmente con el objeto de incentivar a la industria proveedora de maquinarias, tractores y herramientas en el país. Por eso, lo que nosotros tenemos que advertir frente a la magnitud del problema es que la política agropecuaria tiene costos y tiene beneficios. Y que el problema que nosotros tenemos que resolver no solamente tiene que ver con la rentabilidad individual de cada uno de los productores según su tamaño, sino también con la rentabilidad social, es decir, cómo generamos las condiciones para que globalmente la economía, en toda su extensión y dimensión, pueda funcionar razonablemente. Por eso, aquí se ha advertido muchas veces que Brasil lanzó un paquete de inversión de más de 43.000 millones de dólares para alentar al sector agropecuario. La Argentina tiene un paquete anualizado equivalente a casi 17.000 millones de dólares entre el costo de adquirir y mantener el tipo de cambio, el subsidio al gasoil, el subsidio al flete y los costos fiscales derivados de la implementación de esta política agropecuaria. Pero a su vez, los derechos de exportación recaudados hasta hace un mes atrás eran equivalentes a 72.444 millones, de los cuales 64.000 millones de pesos se invirtieron en materia de infraestructura. Por lo tanto, también eso tiene un efecto multiplicador porque la inversión en rutas o la inversión en puentes o las inversiones que se manejen en materia vial disminuyen el riesgo correspondiente y logra mayor competitividad sistémica, aun cuando la Argentina tiene que hacer muchas más inversiones en puertos, en ferrocarriles, con el objeto de garantizar que el productor agropecuario tenga mayor rentabilidad tranqueras adentro. Pero logra mayor rentabilidad tranqueras adentro en tanto y en cuanto seamos capaces de que las retenciones sirvan para aumentar la relación de insumo-producto y la generación de valor agregado e industrialización. También yo quería hacer una referencia al marco regional y provincial. La provincia del Chaco es una provincia que tiene 99.633 kilómetros cuadrados, tiene 1.054.000 habitantes. Tenemos nosotros, de acuerdo a datos cruzados entre información satelital y registro proveniente de 28 extensionistas que trabajan para el Ministerio de Economía, Producción y Empleo, en la temporada 2007-2008, 1.420.000 hectáreas de superficie sembrada, con rotación y doble cultivo, y 3.300.000 toneladas estimadas de obtención de producción, de los cuales tuvimos 180.000 hectáreas de algodón. La provincia del Chaco, entre 1923 y 2007-2008, ha liderado con más del 60% la participación de algodón en el mercado nacional, y objetivamente lo que nosotros hemos tenido es una disminución abrupta. En el año 2002 llegamos a 90.000 hectáreas, ahora recuperamos a 180.000 hectáreas y hemos mejorado sustancialmente el rendimiento por hectárea en promedio y en calidad este año. Nosotros tenemos en la provincia 684.000 hectáreas de soja, de los cuales hemos tenido problemas en cerca de 200.000 hectáreas, producto de la insuficiencia de lluvias, o sea, sequía, que han perjudicado el rendimiento de determinado tipo de productores. Pero muchas extensiones también han tenido un buen rendimiento en promedio. Hemos tenido cerca de 315.000 hectáreas de girasol, hemos superado las 100.000 hectáreas de maíz, sorgo, y en general tenemos una cifra poco significativa en materia de trigo. Pero lo que quiero decir es que nuestra estructura productiva, uno puede tener una evaluación siguiente, de cerca de 71.788 parcelas para liquidación del impuesto inmobiliario rural, 19.000 explotaciones agropecuarias. A partir del 2 de junio en adelante estamos haciendo el Censo Nacional Agropecuario. O podemos advertir claramente que 12.000 son pequeños productores que en general no tienen acceso a la siembra de soja, y que en general los productores de soja que nosotros identificamos inicialmente a través de los extensionistas eran 2.609. Las cifras manifestadas por el ONCA son 2.162 aproximadamente, y hemos hecho un registro para identificar quiénes pueden percibir los reintegros e identificamos 1.651 productores. Por lo tanto,
lo que nosotros hemos advertido en la provincia es que los mecanismos de compensación y de reintegro nos dejan a muchos productores en mejor posición que el 11 de marzo. ¿Por qué? Porque combina una larga y legítima reivindicación de compensar fletes por la distancia de zonas extrapampeanas y a su vez la segmentación de hasta 300 hectáreas, de 300 a 750 toneladas y hasta 1.500 toneladas, genera una inclusión amplia de productores en nuestra provincia que pueden claramente ser beneficiados por esta medida. Es cierto que hay un problema de credibilidad en el instrumento, pero no es menos cierto que la compensación es lo único que puede corregir asimetrías para resolver los problemas y segmentar adecuadamente la producción en función de su capacidad y de su tamaño. Por eso yo quiero transmitir también que en la Argentina todavía estamos discutiendo el viejo concepto de Chanayop en materia de clasificación de pequeños productores. Responde a una metodología de clasificación del campesinado ruso, cuando en realidad el nuevo y moderno concepto de clasificación agropecuaria tiene que ver con agricultura familiar, esto es, la capacidad de que la propia familia pueda afincarse en su territorio y trabajar con mano de obra, salvo estacional, es la familiar la que genera las condiciones para que la producción pueda promoverse, y la agricultura de carácter empresarial, en donde los factores de demanda laboral son más significativos. Quiero transmitir que para nosotros en la provincia la ley que sale en la Cámara de Diputados cubre a través de las compensaciones la situación de gran parte de nuestros productores, que hay un núcleo que efectivamente no los cubre, pero son núcleos de mayor producción relativa, de mayor capacidad productiva y que naturalmente tienen rendimientos, productividad y condiciones diferentes al resto. Y que en definitiva, lo que me parece importante remarcar es que ya lo han explicado con mucho detalle los que me antecedieron en el uso de la palabra, pero me parece que es clave remarcar que frente al incremento en el precio de alimentos, siendo necesario e indispensable abastecer la demanda interna de nuestra propia gente, es necesario clarificar que la Argentina tiene tres precios: el precio FOB, que es el precio de exportación; el precio FAST, que es el precio FOB menos retenciones y gastos de exportación; y el precio de abastecimiento, que es lo que permite tener un precio diferencial para la harina, para el pan, para el aceite y para otros productos. Si uno compara en la Argentina con Uruguay de productos con retenciones o sin retenciones, en los productos sin retenciones en la Argentina y en Uruguay la diferencia de precios es del 22%. Y con retenciones en la Argentina y sin retenciones en Uruguay la diferencia es del 189%. O sea que las retenciones constituyen un elemento regulador para el poder adquisitivo del salario. Y me parece que es importante remarcar que las retenciones móviles funcionan como concepto cuando sube, pero también cuando baja. En un contexto internacional de alta volatilidad, es cierto que se puede discutir el tope, pero no es menos cierto que cuando el precio baja, automáticamente las retenciones bajan y generan certidumbre desde el punto de vista de las condiciones de elegibilidad de una decisión por parte de cada productor. El productor sabe a qué atenerse en materia de reglas de juego. Por último, yo quisiera transmitir varias conclusiones. La primera, acá se ha debatido mucho respecto a la inexistencia de política agropecuaria por parte de la República Argentina y también el rol que tienen que tener los gobiernos provinciales. Y en general una política agropecuaria tiene que tener tres estrategias. La primera estrategia es una estrategia para minimizar el riesgo de precios. La segunda estrategia, una estrategia para minimizar el riesgo climático, y una tercera estrategia para minimizar el riesgo tecnológico. La Argentina ha tenido estrategias para minimizar el riesgo tecnológico. Sancionamos la ley 26.401 para fortalecer el INTA. Sancionamos la ley 26.267 de biotecnología moderna para mejorar las variedades genéticas. La República Argentina ha mejorado la organización de los organismos de fiscalización, control y sanitarios en materia vegetal y animal para mejorar las condiciones de transferencia de tecnología. Siembra directa, aumento del uso del factor de capital, mecanismos de financiamiento, han mejorado la tecnología
es lo que permite hacer competitivo el sector agropecuario en la Argentina. El riesgo climático, no hemos tenido políticas de carácter universal y ahí sí tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar en una ley, que es la reforma de la Ley 22.913 de emergencia agropecuaria, que es una ley vetusta, que debe modernizarse para mejorar los mecanismos. Y sí, también tenemos que mejorar estrategias para minimizar el riesgo de los precios. Las retenciones móviles tienen efectivamente una estrategia para morigerar el efecto de los precios sobre las decisiones del productor. Y también me parece importante que en la agenda del Bicentenario nosotros seamos capaces de tener consenso para incrementar las metas de producción. La Argentina puede tener 150 millones de toneladas de cereales oleaginosas, incrementar entre 5 a 10 millones de hectáreas de superficie sembrada, producir 14.000 millones de litros de leche, mejorar sustancialmente el abastecimiento del mercado mundial. Y naturalmente tenemos que corregir cuestiones que mediante el diálogo y la mejora de la instrumentación de acciones se pueden hacer. En la provincia del Chaco, nosotros a través del nuevo Banco del Chaco hemos lanzado 200 millones de pesos de línea de financiamiento de cosecha para la producción. Hemos resuelto nosotros el endeudamiento con el Banco de la Nación Argentina mediante un convenio muy importante que permite resolver los problemas del pasado. Hemos instrumentado junto a otras a este Congreso la Ley 26.060 para fomentar la producción algodonera. Creo que se ha avanzado en materia de trigo, arroz, carne, leche. Se puede seguir mejorando en otros productos, pero a veces esta discusión exacerbada nos impide ver el bosque, solamente nos focalizamos en el árbol. Y por último, quería remarcar que muchas de las críticas que se han hecho desde las tribunas, desde los reclamos, por lo menos carecen de consistencia argumental. Por ejemplo, la primera objeción: se ha planteado que nosotros, los gobernadores de las provincias, no somos capaces de defender los intereses de las mismas. Quiero decir que uno puede o no compartir con el gobierno del expresidente Kirchner o de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero no es menos cierto que las transferencias de recursos de origen nacional crecieron 6 veces desde el año 2003 al año 2008. En segundo lugar, que la inversión pública creció de un modo sistemático hasta 64.000 millones de pesos. En tercer lugar, nosotros estamos discutiendo un acta de reparación histórica para las que provincias como las nuestras del norte, que necesitan una mirada especial, tengan mecanismos para resolver los problemas históricos, que muchas veces se han centralizado en la pampa húmeda. Por eso yo respeto la representación federal, respeto mucho a los senadores que legítimamente defienden los intereses de sus provincias, pero créanme que como gobernador de mi provincia defiendo los intereses de mi provincia y los defiendo a rajatabla, porque entiendo que la mejor forma de resolver los problemas de mi provincia es generar mecanismos que protejan pequeños, medianos productores, infraestructura. Por eso estamos trabajando en materializar más construcción de rutas, recuperar el ferrocarril Belgrano Cargas, mejorar el puerto de Barranqueras, resolver los problemas de la aerolínea Paraná-Paraguay. Esto es lo que hace que nuestra zona sea competitiva, nuestra región pueda ser efectivamente el escenario de oportunidades para el crecimiento de la ganadería y de la producción agropecuaria. Por eso lo hacemos. Pero también quiero ratificar que la constitucionalidad de las medidas tienen sustento en fallos del año 1974 de la Corte Suprema de Justicia y que en definitiva los derechos de exportación no son coparticipables tal cual lo prescribe el artículo 4 de la Constitución Nacional en concomitancia con el artículo 9 del 75 inciso 1, que es absolutamente imprescindible observar que en definitiva aquí estamos discutiendo sobre una rentabilidad de carácter excedentario que es obviamente motivo y sujeto de debate, pero que en las condiciones actuales la Argentina necesita una contribución de carácter excepcional para mejorar las condiciones de abastecimiento de alimentos y de protección del empleo y el crecimiento económico. Y que en definitiva es necesario avanzar que este largo conflicto de cerca de 120 días también ha permitido una discusión muy amplia respecto a la problemática de trigo, de carne, de leche y de determinado tipo de economías regionales que seguramente serán la base para el desarrollo de un modelo sustentable desde el punto de vista agropecuario.
y que, así como nosotros en el Chaco hemos podido resolver el endeudamiento con el Banco de la Nación Argentina y que pasó desapercibido, que era un problema histórico y legendario por parte de los productores, también ha pasado desapercibido una excelente ley, que es la ley de corresponsabilidad gremial, que ha sido sancionada por el Congreso en este periodo de conflicto, que va a permitir la formalización del empleo de los trabajadores rurales, una herramienta indispensable para que los trabajadores rurales tengan obra social, para que tengan jubilación cuando llegue su edad, para que tengan cobertura de riesgo de trabajo, para que tengan salario familiar. A veces la dureza del conflicto nos impide ver lo mucho que progresamos. Entonces, como reflexión, quiero decirles que como gobernador de la provincia ratifico mi posición en defensa de esta medida y de este proyecto, pero invoco a todos ustedes, a todos los argentinos, productores de todas las provincias, a reflexionar respecto a lo mucho que hicimos y a lo mucho que nos costó llegar a donde llegamos y lo mucho que podemos hacer juntos. Yo recuerdo que cuando era jefe de gabinete, las críticas que tuvimos por la aplicación de las retenciones son similares a estas críticas, pero sin embargo demostramos que el tiempo nos dio la razón. Esperemos que el conflicto pueda encauzarse como tiene que encauzarse, en el marco de la Constitución, las leyes que reglamentan su ejercicio, la democracia y el Congreso como principal soporte de las grandes decisiones nacionales. Muchas gracias. Yo voy a tratar de que acordemos que si hay algún senador que quiera hacer uso de la palabra, que lo hagamos en forma sintética y uno por bloque en lo posible para tratar de abreviar al menos lo mínimo posible. Pero lamentablemente, primero le voy a tener que dar la palabra al senador Filmus porque lamentablemente fue aludido, cosa que digamos rompió la regla de la reunión que teníamos en esta comisión. Hemos tratado de no hacer agresiones de tipo personal o imputaciones de tipo personal para tratar de resolver situaciones. Primero le voy a tener que dar la palabra a él. Bueno, hola. ¿Se escucha? Bueno, primero agradecerle a los señores gobernadores las intervenciones y realmente como esclarecen de distintas perspectivas, porque parece bueno que haya pluralidad en los planteos, la posición respecto del tema central que estamos discutiendo, pero yo no estaba en el momento en que se planteó un tema aquí. Pido disculpas por tener que intervenir personalmente, pero es un tema que no puedo dejar pasar porque yo he sido ministro de Educación durante largos años en este país y he sido aludido en esa posición. Lo voy a decir con mucho dolor. Me parece que el doctor Rodríguez tiene mala memoria. Acaba de decir que desde el Ministerio de Educación de la Nación no ayudamos a la provincia de San Luis cuando tuvo un conflicto docente. Lo digo con todo el dolor del alma, no sé si dijo algo más grave de lo que me transmitieron, porque yo lo atendí personalmente por teléfono cuando él me llamó para agradecerme que el licenciado Osvaldo de Bries, mediador del Ministerio de Educación, resolvió o ayudó a la provincia a resolver el conflicto docente. Señor gobernador, yo lo atendí por teléfono, usted me agradeció que el Ministerio de Educación haya colaborado, porque no es que lo resolvimos, no estaba en condiciones, no es el Ministerio de Educación de la Nación el que resuelve el conflicto provincial. Estoy pidiendo ahora las actas de la reunión del Consejo Federal, donde la ministra del Progreso, porque no había ministro de Educación en aquel momento en la provincia, sino que había ministra de Progreso, agradece públicamente delante de todos los ministros de Educación, hay 23 ministros de Educación más del país, que escucharon el agradecimiento de la provincia de San Luis al Ministerio de Educación de la Nación por la ayuda que ahora dice que no dimos. Puede ser que usted tenga mucha actividad o puede ser que lo ciegue el odio al gobierno nacional. Yo fui ministro de Educación de este país, he recorrido las provincias, puedo mirar las caras y he estado en 23 provincias de este país
22 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Le quiero decir que en 4 años y medio, si vamos a hablar de federalismo, estuve proscripto en una provincia, y es la provincia de San Luis, a la que ayudé a resolver el conflicto docente. He estado proscripto porque no he podido pisar la provincia de San Luis, una querida provincia, porque no he sido nunca invitado, y cuando tuve la invitación, por ejemplo, en el Congreso Nacional de las Escuelas de Gestión Privada, la provincia de San Luis no me extendió esa invitación, y una descortesía ir sin la invitación de la provincia. Mientras tanto, y lo muestro porque si no, y ya lo habíamos dicho la vez pasada en una reunión, no por esta provincia, la distribución de los recursos, porque de eso se trata, los recursos que nosotros en el Ministerio de Educación, a partir de una ley que también votó el ministro de la provincia de San Luis en el Consejo Federal y se votó acá en general, es la que permitió, recién decía el gobernador Capitanich, la multiplicación por 6 de los envíos del gobierno federal a cada una de las jurisdicciones. En la provincia de San Luis, el aporte del gobierno nacional en el año 2002 era de 5 millones de pesos. Cuando dejé el ministerio en el año 2007, el aporte del gobierno nacional pasó de 5 millones de pesos a 35.452.000, porque hay una fórmula polinómica por la cual cada peso que entra a al Ministerio de Educación por la ley de financiamiento educativo que se votó acá y que permite un crecimiento importantísimo respecto. Acá tengo el artículo de porque me pueden no creer de que el gobernador me llamó. Yo tengo acá el artículo del diario, lo pedí por favor que lo bajen de internet. Negociación complicada en San Luis. ¿Cómo se recuperarán los días de clase? Y leo, porque si no, la negociación se realizó en el Hotel Gran San Luis. Estoy hablando de la resolución. En ese hotel de estrellas, ubicado en la avenida Ilía, y al que los puntaños señalan como propiedad de los Rodríguez A, arribaron a eso de las 10 de la mañana Osvaldo de Bries y Tomás Ibarra por el Ministerio de Educación de la Nación. Fueron los 2 mediadores que resolvieron el conflicto, que ayudaron a resolver el conflicto. Perdón. No, digo, estoy leyendo una nota que está acá. Estoy leyendo una nota que dice acá, donde no comprendo cómo en aquel momento me llama para agradecerme y ahora dice que nosotros provocamos el conflicto. Y estoy leyendo un artículo del diario, y tengo varios artículos del diario. Y usted se acuerda, senador, usted... Pero no... Pero la nota de agradecimiento del gobierno porque ayudamos a resolver el conflicto, ¿existe o no existe? ¿Qué caos? ¿Quién provocó el caos? Senador Rodríguez A. Senador Rodríguez A. Diario Clarín. Senador Sí. Fismo, le voy a pedir que... No, simplemente quiero dejar en claro esto, porque me parece una falta de respeto. Nosotros hemos colaborado y hemos ayudado, y están los recursos que hemos enviado. Y está el agradecimiento, y están los artículos donde participó la mediación del Ministerio de Educación. Hay un problema de memoria. Es así, me siento ofendido, me siento agraviado por la falta de la verdad respecto de lo que ocurrió en aquel momento. Y este Ministerio de Educación, o sea, el Ministerio de Educación durante todos esos años ha sido un Ministerio de Educación que ha apoyado a todas las provincias por igual. Miro las caras, veo las escuelas que inauguramos, el apoyo que dimos con la computación, con los libros, con el incentivo salarial docente, y realmente me causa mucha pena que un tema sectorial como este sirve a tergiversar el trabajo que hemos hecho durante largos años. Le pido disculpas a todos los senadores, le pido disculpas a los gobernadores de haber tenido este tema, pero realmente me siento dolido por una invocación que no es real y que voy a poner la documentación a disposición absolutamente de todo el mundo para que lo puedan ver. Le voy a dar la palabra al vicepresidente del bloque de la mayoría, el senador Ormayán, y después el senador Reutemann. Sí, presidente, yo creo que hemos cumplido el objetivo de que los señores gobernadores estén presentes
comisión y le agradecemos su presencia acá en el recinto. Y por supuesto queríamos escucharlo, queríamos saber cuál era la opinión que tenían. Y creo que no pudieron venir otros gobernadores que han sido invitados, pero lo que no podemos hacer, señor presidente, es someterle a los señores gobernadores a una interpelación o a algunas preguntas que no se había dicho de que se iba a hacer pregunta a los gobernadores. Los gobernadores fueron invitados para poder emitir su opinión respecto al tema que nos ocupa hoy. De modo tal, señor presidente, que para mí me parece que han cumplido su objetivo. Le agradecemos profundamente la presencia acá y por supuesto que tenemos en cuenta su opinión. Creo que todos los señores senadores la van a tener en cuenta para el momento en que van a poder emitir su despacho en las comisiones. Así que yo, presidente, yo le pido que le relieve a los gobernadores de preguntas y de todo este tipo, o de un esquema de interpelación que no va a conducir a nada en este debate. Gracias, presidente.